Hola, bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias. Gracias a la invitación de Claudia Díaz, nos encontramos acompañándola en su tarea por contarle a toda la comunidad en la que ella vive cuáles son las posibilidades, cuáles son los recursos y que lo más importante en la vida es dar. En este ciclo de conferencias al cual los invitamos y vamos a estar aquí varios días, comuníquense con ella para que puedan asistir presencialmente y también seguirlas virtualmente. Vamos a continuar con un tema absolutamente apasionante y que ha cambiado la vida de muchas personas. Vamos a hablar de un libro, el famosísimo libro El experimento rendición. Aquí lo comparto con ustedes en las imágenes para que todos, el que se anime a conseguirlo, a leerlo, lo puede comprar. Este libro ha cambiado la vida de muchas personas y por eso es importante compartir. Acuérdense, desde la actividad que está haciendo Claudia y a la que nos ha invitado, lo más importante es dar. Y por eso ella, en su invitación a dar y lo que está haciendo con la comunidad, pues nosotros también nos unimos en ese propósito y queremos compartir y dar. ¿Por qué llegó el experimento de rendición a nuestras manos? Lo cuento muy rápidamente. Es un libro, dentro de las revisiones que nosotros hacemos en la oficina, en nuestro trabajo, buscamos mentores y buscamos personas que tengan resultados, porque uno en la vida, digamos, es importante buscar personas que tengan resultados, no que le cuenten a uno, sino que demuestren resultados. A raíz de eso, siguiendo una de las grandes escuelas a nivel mundial de negocios y de formación de líderes empresariales, ellos comentaron que hicieron una encuesta en Estados Unidos entre los hombres y las mujeres más ricas del mundo, en una de sus reuniones que hacen en Sun Valley y en algunas otras regiones de Estados Unidos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que cada uno de estos hombres y mujeres, que son de las personas más abundantes del mundo por su trabajo, dieron un listado de libros y resultó que después de hacer la estadística de los libros, el que resultó en primer lugar es este libro, El experimento de rendición. Claro, nos generó curiosidad y decidimos buscarlo. Esa búsqueda duró un mes. Y alguien dirá, pero un mes, ¿por qué un mes? Sí, porque fuimos a la ciudad más grande y buscamos en librerías, hicimos personalmente, y no lo tenían. En las librerías más famosas, en las librerías más grandes, en las cadenas, ninguna tenía el libro. Y ahí hay una señal. ¿Qué quiere decir? Eso nos inquietó más. ¿Cuál es la señal? Pues que no lo lee mucha gente. Si no lo lee mucha gente, no es popular. Y si no es muy popular, con razón lo recomiendan las personas, los hombres y las mujeres más abundantes del mundo. Tomamos la decisión de no comprarlo por internet, que es muy fácil, uno lo puede pedir, sino de buscarlo. Esa búsqueda duró un mes y lo encontramos por fin en una librería que no es de las típicas que visitamos, una librería reconocida, pero que lleva temas diferentes, diversos. Y tenían dos tomos, tenían dos, uno en la librería en la que visitamos y la otra en otra parte de la ciudad. Decidimos comprarlos, los dos únicos tomos, porque lo consideramos un tesoro y la verdad ha sido un tesoro. Esa es la historia de cómo llegamos a el libro del experimento de rendición de Michael Singer, el encuentro con la perfección de la vida. Vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un recuento y no lo veamos como un resumen literal del libro, sino lo que nos ha aportado y lo que nos ha dejado. Por eso es importante que ustedes lo lean para que ustedes también formen su criterio. Pero aquí vamos a mencionar las cosas más relevantes que nos acordamos de memoria y que han impactado más en nosotros. ¿Cómo vivir una vida plena partiendo desde la meditación para aceptar todo lo que la vida nos envía? Aquí hay algo importante y es el uso de las palabras. En todas estas conferencias lo hemos compartido, lo hemos visto. Hay personas que utilizan la palabra meditar, perfecto. Hay otras que utilizan la palabra orar, rezar, estar en silencio, estar en calma. Utilicen la palabra que ustedes consideren, pero ese estado que Michael Singer lo llama meditación es un estado donde él busca callar esa voz interior. Esa voz interior que todo el tiempo nos está a nosotros recordando, nos está diciendo cosas
que a veces, la mayoría de las veces no queremos que nos diga, o que esa voz se enfoca en cosas no tan positivas en nuestra vida. Entonces, digamos, esa es la introducción de por qué llegamos a este libro. Y hay otra característica que es importante que todos recordemos. Los hombres y las mujeres más influyentes y abundantes del planeta lo son porque hacen las cosas bien. Ellos no persiguen el dinero y eso es algo que estamos aprendiendo. Y una de las características de todos ellos es que leen mucho. Entonces, por eso también es importante que ustedes se animen a cultivar el hábito de la lectura. Decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Y a raíz de esas reflexiones, nosotros hemos visto que definitivamente el que lee nunca es pobre. Y la pobreza en todos los ámbitos, no solo lo piensan desde el punto de vista material. Michael Singer, en su libro El experimento de rendición, lo que cuenta es una historia de vida que en algún momento a todos nos puede pasar. La primera frase de los agradecimientos del libro es, en realidad, la verdadera autora de este libro es la propia vida. Eso es maravilloso porque uno a veces cree o pretende que uno es el autor de las cosas, ¿no? Y ese es el mensaje del libro, ¿no? La autora del libro fue la propia vida. La vida fue la que dictó este libro y es que eso es lo que nosotros debemos... eso es lo que nosotros debemos considerar al momento de entender qué debemos hacer en la vida, cuál es nuestro camino y cómo debemos enfocarlo. La vida es la que genera todo lo que nos pasa. Y nosotros a veces nos resistimos. Nosotros nos resistimos porque a veces creemos que nosotros tenemos el control. Y no, la vida es la que nos lleva. Y esto tampoco quiere decir que debemos no hacer nada. Lo que quiero decir es que con el día a día debemos fijarnos exactamente a qué nos está mostrando. Yo pongo un ejemplo recurrente y seguramente tendré que mejorarlo, pero hoy lo repito y es que en algún momento no sé, uno dice, yo quiero ser futbolista. Quiero ser futbolista y ya tiene uno entre 40 y 50 años. Físicamente no está lo mismo que un joven de 15, 18, 20, 25, 30 años, pero insiste. Y no porque no puede entrar a un equipo, no rinde, tiene lesiones, pero dice, no, como yo tengo el control, yo quiero ser futbolista. Y al ir a practicar fútbol o a ir a entrenar, los compañeros le dicen, oiga, a la persona que quiere ser futbolista, sabe que usted da buenas recomendaciones, usted lee libros y nos cuenta de los libros y sabe que nos gusta escucharlo, pero él en su obsesión de ser futbolista no piensa en eso, hasta que un día la ve y le dice, venga, si la gente me está pidiendo a mí que le recomiende libros, que hable sobre libros, que cuente esas vivencias, y cada vez me lo piden más y más personas, pues me voy a dedicar a eso. Eso es el experimento de rendición en la práctica. Michael Singer vive, porque Michael Singer está en la Florida, en Estados Unidos, y digamos que ellos, pues, vivía dentro de una familia absolutamente normal, digamos, una familia trabajadora, estudia economía y pues sus padres le inculcaron la importancia de estudiar, por eso es que él toma la decisión de estudiar y muy joven se casa. Él se casa muy joven y aquí viene uno de los primeros temas importantes o impactantes dentro de la historia y es que su esposa decide aproximadamente hacia los 23 años terminar la relación. Le dice, no quiero seguir casada contigo, y eso, pues imagínense el choque emocional, el dolor tan gigantesco que debió sentir Michael Singer, pues cuando su esposa le dice que no quiere seguir.
A partir de ese momento él decide iniciar un camino, digamos, de una de las cosas que decide hacer es emprender un viaje y emprender un viaje a México. Eh, ese, ese, ese viaje a México en lo que buscaba era meditar. ¿Y por qué meditar? ¿Qué era lo que buscaba él al meditar? Y era básicamente callar esa voz interior, esa voz que se le repetía y le repetía cosas no tan positivas durante todo el día en su mente. Entonces, él se va a México en su camioneta, tenía una camioneta Volkswagen de esas que vemos hoy que las remodelan, típica como en los años 70, 80, como una van, y se va. Y una de las escenas, o una de las historias que generan impacto cuando él está en México es que va al borde de un lago eh, y se sienta a meditar. Y se sienta a meditar al borde del lago. Él en esa época duraba, contado por él, dice que a veces duraba 14 horas meditando. Esto es algo que en algún momento todos quisiéramos hacer. 14 horas meditando, bueno, interesante. Y pues por eso le cambió la vida. Y se sentó a meditar a la orilla del lago, en el bosque, y de repente empezó a escuchar a lo lejos los cascos de unos caballos contra el suelo. Y cada vez se acercaban más a donde él estaba. Entonces él pensaba, su interior decía, no, voy a estar tranquilo. Tenía referencias de México, que pues México era un país peligroso, que sucedían cosas que a veces no sucedían en Estados Unidos, pero decidió estar tranquilo. Cada vez se fueron acercando más, sentía más cerca los pasos, los caballos, y hasta que ya sintió que lo rodearon. Y él alcanzó a pensar, no a seguir meditando, voy a mantener los ojos cerrados, voy a estar tranquilo. Y seguramente por su cabeza, o se lo dice, pues en algún momento se cruzaron imágenes no tan buenas, pero dijo, no, pase lo que pase, me voy a mantener porque yo tomé la decisión. Y así se mantuvo hasta que de un momento a otro, después de que dieron vueltas y vueltas alrededor de él, los, el ruido de los caballos empieza a alejarse. Y se aleja cada vez más. Y él siguió ahí meditando. Meditó hasta el final de la tarde, terminó y pues emprendió el viaje hacia el carro. Emprendió el viaje en el carro para salir de donde estaba. En, en ese salir se encuentra con una aldea, unas casas, y ve que hay caballos ahí muy cerca, y pues se da cuenta que son las personas que habían estado montando a caballo y eran los trabajadores de una finca. Todos ellos eran trabajadores de una finca, un rancho. Eran personas de la región, o sea, su origen, su raza era de esa zona, y pues estuvieron compartiendo con él un momento y quedaron sorprendidos pues porque no se alteró nada, compartieron un rato y digamos que fue una experiencia bien interesante. Dentro de las muchas cosas, y hablaré no con tanto orden del libro, él descubre, porque todo es un descubrimiento, que le va muy bien no comiendo tanto y comiendo vegetales. Y a contar que en oportunidades duraba hasta 3 días sin ingerir alimentos, y lo que comía era vegetales y pues se hidrataba. Em, Eso muestra muchas cosas a los que lo hemos practicado, de pronto no tan largo, pero sí cercano. Nos hemos dado cuenta que lo único que hace es llenarnos de fuerza y energía, y él lo descubrió. Lo hacía más fuerte, más enérgico y se podía concentrar más. Lo mismo, pues, todo el tema del agua, que es importantísimo mantenerse hidratado. Mm, Eso lo hizo reflexionar acerca de muchas cosas. Él volvió a Estados Unidos y tenía un dinero que le habían dado a sus padres para estudiar. No, digamos, él vivía de manera muy austera,
tenía un buen dinero ahorrado para sus estudios, y él decidió comprar, digamos, en un recorrido que hizo, vio unos lotes grandes, unas fincas, una parcelación que habían hecho, y le gustó una en particular. ¿Por qué? Porque podía ir a meditar ahí, porque podía estar solo, porque podía estar tranquilo y nadie le molestaba. Al final termina comprando ese lote, eh, pues en una parcelación, digamos que era grande, y decide emprender el proyecto de construir su casa. Y construir su casa, ese proyecto lo hace no contratando, no buscando una empresa especializada o alguien, no. Él dijo, yo la voy a diseñar. Y tenía varios amigos, no lo hizo solo, le ayudaron. Tenía un amigo que era arquitecto y le ayudó con el diseño, entre todos dieron ideas y terminaron haciendo la casa ellos mismos. Digamos que aquí hay un primer mensaje importante. Ninguno de ellos tenía como profesión la construcción o hacer obras, ¿no? Lo hicieron todo, digamos, de manera empírica, autodidacta. Claro, el arquitecto hizo los diseños, pero pues ellos fueron construyendo y se concentraron en esto. Aquí hay una de las grandes lecciones, y es que la meditación, poner la mente en... Hay personas que dicen que no en silencio, callar la voz, que no... pero o no retener esos pensamientos o esa voz que le llega a uno, hace que uno sea más atento y logre estados de concentración. Veníamos hablando acerca de cómo la meditación lo lleva a unos estados de concentración mucho más grandes, y esos estados de concentración dan resultados gigantes. Y Michael Singer, al construir su casa por sí mismo, con la ayuda de sus amigos, arquitectos y otras personas, logró demostrar eso. Ellos no tenían experiencia ni formación, pero se concentraron tanto y investigaron, analizaron, que lograron terminar su casa. Para no hacer tan larga la charla, básicamente a raíz de eso, de ese ejercicio, lo empezaron a buscar otras personas. ¿Para qué? Para que les construyera su casa, otras personas para que les hicieran una reparación. A raíz de esta situación, pues creó una empresa de construcción y de remodelación, porque él no entendía, y volvemos a lo mismo, y aquí empieza el experimento de rendición, o se manifiesta. Él estudia economía, su formación es diferente, pero después de esos momentos de meditación, a raíz de esa ruptura sentimental que tuvo, pues al concentrarse tanto en algo lo hace de manera eh, espectacular, de una manera brillante, de una manera que es diferente a los demás. Entonces su casa la vieron otras personas y dijeron, yo quiero que usted me construya. Y él les explicaba, yo no soy constructor. Me dijo, pero usted hizo su casa. No sé, sí, yo la hice. Pues hágame una casa así como la suya. Lo mismo, las reparaciones, venga, tengo problemas, y lo veían, y como él se concentraba, este es un tema importante, hay gente que tiene la formación y la experiencia, pero no se concentra, y, y deja que pase el tiempo, o no hace las cosas de la mejor manera porque tiene muchas cosas. Él se concentraba en construir una casa, se concentraba en arreglar algo, entonces lo hacía de manera excepcional. Por eso les digo, terminó teniendo una empresa de construcción, que al final, más adelante en el libro, pues la vende, pero es una empresa que vendía ya muchos millones de dólares, y en un tema para el cual él no se había formado. Pero entonces el experimento de redención aquí, ¿en qué consiste? La vida lo llevó allá y él no se resistió, y fue cuando él empezó a decir, yo tengo que escuchar más a la vida. Y no es tanto el capricho o el ego de lo que uno dice, sino es esa voz, no esa voz interior, esa lucha, sino todo lo contrario. Si la vida me lleva a una situación, a un lugar, a conocer unas personas, es por algo. Es por algo, y sobre todo pues haciendo las cosas bien. Entonces esa es la etapa de donde él hace todo su tema de construcción. Ahora trae una anécdota interesante que a mí me gusta, y es, él ya tenía su casa, y empieza a generar una comunidad en torno a él. Pero ¿cómo lo logró? Porque los amigos, digamos, como ellos meditaban, iban, como era un predio, digamos, es un loteo, pero un predio pues grande, no un lote pequeño en un barrio. Entonces iban allá, iban al bosque a meditar,
y así empezaron a frecuentarlo muchos amigos, hasta que un día llegó, por referencias de alguien, llegó una joven y le dijo que si podía hacer los domingos una práctica con sus amigos, y él le dijo que sí, porque ahí ya era consciente y dice, yo lo que me pase, yo no me puedo resistir, si hay gente que me pide algo es por algo, porque tiene que pasar, o si suceden cosas. Esta mujer joven empezó a hacer sus reuniones, a hacer yoga, meditar en ese espacio, hasta que un día él se fue de viaje, creo que a California, a San Francisco, a Los Ángeles, porque lo invitaban a dictar clases en una universidad, que esto también fue un tema impresionante porque terminó teniendo la mejor clase de la universidad, siendo que no la preparaban ni nada, sino simplemente hablaba después de meditar, de lo que la vida le mostraba, de lo que salía de su interior, en una clase donde él pues en la universidad pidió que él iba a dictar una clase de, digamos, de una ciencia social o algo relacionado netamente como con la vida, cómo vivir, no un tema muy académico, sino su experiencia. Pero resultó siendo la clase más exitosa de la universidad, donde todos se querían inscribir. Pero bueno, retomando al tema, cuando él estaba viajando, cuando él viajaba, pues se ausentaba de su casa, y de unas ausencias, cuando regresó encontró que cerca a su casa, dentro del mismo predio, la mujer joven había construido una pequeña cabaña. Pues le dio un poco de molestia al comienzo, pues normal, pues que era eso, su predio, propiedad privada, le costó a él, nadie le pidió permiso. Y después se tranquilizó y dijo, pero bueno, si yo estoy en el experimento de rendición, si las cosas me están pasando es por algo. Bueno, así avanzó, así creció, hasta que pasado un tiempo, pues ella resultó siendo su compañera, y su compañera y su pareja, y hoy en día pues llevan todo este tiempo juntos, casados, y tienen una hija. Él lo dice en la parte final del libro, que su hija es la mayor bendición de su vida. Pero miren cómo sucedió, él no estaba buscando su pareja, él no estaba buscando vender una porción, no la vendió, porque ella no es que le haya hecho que le compraba un pedazo de tierra, sino simplemente hizo su cabaña. Y miren, ese es el experimento de rendición. Y ese es otro tema que también a veces a todos nos obsesiona, y es la búsqueda de una pareja perfecta. Pero es que si yo no medito, si yo no me concentro, si yo no callo mi voz interior, pues que voy a estar pidiendo y pidiendo características. No, simplemente lo que nos dice es enfoquémonos en nosotros, estar tranquilos, en callar nuestra voz interior, en hacer las cosas que la vida nos presenta de la manera más extraordinaria, de la mejor manera, y la vida se va a encargar sola de ponernos a quien debe estar a nuestro lado, o de que permanezcamos solos al servicio de muchas más personas. Entonces ahí hay otra parte del libro que es interesante, y es termina pues siendo su pareja, la mujer que ama, la madre de su hija, y pues con la que ha compartido toda su vida. Después del tema de las casas, a él le sucede algo muy interesante, y es que pues, que es algo que debemos practicar. Quedémonos callados una hora, 2 horas. Suena fuerte, ¿no? Alguien diría, no, pero eso es, yo tengo que trabajar, no, intentémoslo, hay espacios, por las mañanas, antes de emprender nuestras actividades, por las noches. Y él, al hacer ese ejercicio de meditación, cuando emprendía algo, lo hacía de manera genial. Y aquí, ¿qué pasó? Le llamaron la atención, pasó un día, vuelvo y digo, yo no estoy haciendo una cita textual del libro, esto es lo que me impactó a mí. Y puede haber imprecisiones, sí, por eso léanlo para que ustedes sean más precisos, yo lo volveré a releer. Pero él estaba en un momento donde seguramente pasó por frente a algún local comercial, y vio un computador, es el año 70, donde empiezan los computadores, y le llamó la atención. Y le llamó la atención y compró un computador, porque ya tenía, digamos, algo de dinero. Hay un tema también aquí importante. Digamos, él empezó a ganar dinero, pero él vivía normal, que es libertad financiera. Él de lo que ganaba lo ahorraba, no tanto, sino lo invertía, eh, eh, y él seguía viviendo en la misma condición que al comienzo. Compra ese computador cuando hace ese recorrido por una ciudad,
y lo lleva a su casa y empieza a ver todas las funcionalidades. Y el computador, perdón, venía con un libro, con un curso de programación. Pues cogió eso, el curso de programación, y lo estudió y empezó a programar. Pero a él le pasaba una cosa muy singular, y es que cuando hacía programación él se sentía como si estuviera escribiendo en el idioma natural, o sea, no en un lenguaje de programación de los muchos que hay hoy en día. Seguramente en ese momento habían muy pocos, y, y empezaba a escribir como si estuviera escribiendo una carta, un texto, un ensayo. Y empezó así, y se dio cuenta pues que le gustaba, porque se concentraba mucho. Pues ahí fue donde nace cuando haces la programación, creo que lo primero que hizo fue organizar unas facturas, o sea, como sistematizar unas facturas. Entonces lo fueron conociendo. Y miren, aquí hay otra cosa importante. Sí, hay que contar, hay que hacer publicidad, no está mal. Vender es un arte, eh, digamos, que debemos todos cultivar, o una ciencia, alguien dirá. Pero él hacía las cosas que la vida le llevaban. Digamos, por ejemplo, comprar el computador lo hizo de manera intuitiva. Empezar a programar, alguien le pidió una ayuda a organizar unas facturas, y entonces dijo, oiga, si lo ayudo con el ordenador y haciendo un lenguaje, o haciendo o diseñando un programa, y lo hizo. Y a raíz de que lo hizo, y como lo hacía tan apasionadamente, le pagaron, y luego le dijeron, venga, organice más, y le siguen pagando, y él sigue estudiando y sigue estudiando, y sigue haciendo cosas hasta que ve la necesidad de tener que invitar a otra persona a que le ayude. Entonces así empieza a invitar personas, y personas que definitivamente querían, o sea, que compartían los mismos gustos. ¿Cuáles eran los gustos? Pues que meditaban por las mañanas y por las noches. Él al lado de su casa construyó una casa pequeña que le llamaba un templo, que era el sitio donde iban todos como a meditar, como a callar esa voz interior. Y a raíz de eso, pues las personas que lo fueron conociendo, porque él hacía pues sus reuniones, y cada vez más gente fue a verlo, se hizo conocido, se hizo popular en el tema de la creación de software. Y así fue escalando, hasta que pues empezó a tener una empresa mucho más grande, y se fue a organizar todo el tema de las facturas y los servicios médicos. Eso fue lo que lo llevó a ser más grande. Pero volvamos aquí al experimento de rendición, ¿no? Él aceptaba todo lo que la vida le ponía enfrente. Entonces, pues volvemos. No estuve para hacer casas, no estuve para hacer software, nada del tema médico, pero era lo que la vida le mostraba, en lo que lo buscaban. Le decían, usted es bueno y usted nos puede ayudar en esto, y él lo iba aceptando y lo iba aceptando, y así fue avanzando y fue creciendo en el mundo empresarial, que él no lo estaba buscando porque él le gustaba vivir en paz. De igual manera, con el predio, él empezó con un predio pequeño, y con las ganancias de su negocio, fue comprando los predios de al lado, no con deuda, sino simplemente cuando alguien quería vender, y lo buscaban. Venga, me voy a cambiar, me voy a mudar, y lo cambiaban. Y entonces lo que hizo al ir comprando es que las personas que iban a su comunidad, donde meditaban, hacían yoga, pues algunos a cambio de trabajo, o otros porque eran empleados, otros daban un trabajo a cambio para poder estar ahí, porque les gustaba pues ese ambiente de paz, de meditación y de trabajo. Entonces todos estaban concentrados en un mismo foco, y eso los llevó pues por supuesto a crecer y a crecer y a crecer. Básicamente él terminó fusionándose, o lo adquirieron, o hubo un intercambio de propiedad con una de las empresas más grandes de Estados Unidos, que hacían todo el tema de gestión de servicios financieros y administrativos médicos. Y así él termina siendo el director general de esa compañía, el CEO, de una empresa que cotizaba en bolsa, y pues que generaba ingresos de miles de millones de dólares. Nada de eso lo buscó, nada de eso era lo que perseguía. Y en todo su recorrido en el libro lo cuenta, que le suceden cosas que él decía que eran milagrosas, que sucedía, venía un problema, como por ejemplo cuando ya tenían mucho más grande la comunidad. Entonces, pasando la vía, una vía donde ya habían comprado, digamos,
unas pocas hectáreas, al frente de esa vía, iban a construir un relleno sanitario. Y pues un relleno sanitario dañaba todo el entorno. Conclusión, al final no, digamos, la entidad pública, la ciudad donde lo iban a hacer, no lo construyó porque la gente se opuso y dijo, oiga, busque un sitio que no sea tan central, un sitio donde no afecte tanto la naturaleza, donde no afecte tanto las condiciones de las personas, y al final les tocó ceder. Entonces el lote pues perdió valor. Y un problema que era que iban a construir un relleno se volvió una oportunidad. Al final la comunidad, o sea, la empresa de Michael Singer termina comprando ese predio y ahí hacen sus oficinas. Ya con las oficinas pues hacen 5 edificios de oficinas, van pasando cada vez cosas más interesantes, los permisos donde construir, pero él seguía viviendo en la misma casa, que era ahí cerca. Cuando tenía su oficina en otro lugar, se iba caminando, a veces iba en carro, pero todo muy cerca. Siempre entregado a lo que la vida le da y no forzando. Si la vida le pone una dificultad es porque ya tiene la solución, y esa dificultad de soluciones le generan una enseñanza y le trazan un camino que uno en ese momento no ve porque uno está ansioso, temeroso, miedoso por el tema del ego, por el tema que todos creemos que podemos controlar las cosas y no es así. Entonces todo este camino siempre lo hacía meditando. Meditaba en la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde hacía reuniones. Otra de las muchas anécdotas. No me acuerdo bien, pero él termina visitando una cárcel eh, y conoce una persona muy interesante en una cárcel donde había personas afrodescendientes, y termina hablando con ellos, o sea, tenía ese don y a la gente le gustaba que él les hablara. Pues fue la primera vez y la gente le pidió, venga el siguiente fin de semana y nos habla y hablamos con usted. Y así pasó. Y él se daba cuenta que hablar con las personas privadas de la libertad, pues a ellas, a esas personas les generaba fe, esperanza, creer, ¿sí? Y mantuvo esa actividad por más de 35 años, creo, donde permanentemente iba, al menos una vez por semana, a visitar a estas personas y a conversar con ellas y a llevarles un mensaje de amor, de dar, de crear. Este es otro tema. Y él no lo hizo porque se lo pidieran puntualmente o como un compromiso que se lo ha soñado, no. En la vida apareció una oportunidad y duró haciendo esto por muchos años. Y también viene el tema de la deshonestidad. Este tema es un poco fuerte y doloroso. Ya cuando su empresa era pues tan grande y se ha unido con una empresa mucho más grande de Estados Unidos, pues eran vigilados por las autoridades financieras, por las autoridades civiles, por las autoridades administrativas, eh, y crecían mucho, y hubo una queja de un posible desfalco, de una pérdida, y de que unos proveedores se quejaron por el cambio en las condiciones. Aquí hay un tema, cuando las cosas suenan o cuando las personas comentan algo, siempre hay que escuchar porque normalmente hay algo detrás. Básicamente empezaron a darse cuenta que le estaban cobrando de más a unos proveedores, pero pues eso no estaba autorizado y no era cierto, y también eh, digamos algún cambio en creo que fueron en los estados financieros, en los balances, digamos que que mostraban unas cifras que en realidad no eran. Pues, ¿qué sucedió? Una persona que trabaja en el área contable empezó a apropiarse de esos recursos y a generar en las ventas una diferencia, o sea, tenían un precio de venta a sus distribuidores, él les cobraba más y pues reportaba el valor que sí era el real, o sea, se quedaba con una parte de la diferencia. Esta persona
tenía un amante. Y aquí volvemos al tema, la mentira y el engaño. En la vida nos da lecciones tan fuertes que tenemos que vivir en la verdad, no mentir ni engañar. Pues este señor casado se enredó con una compañera de trabajo que también estaba casada, terminaron siendo amantes y él la llevó a que hicieran esa, ese desfalco, a que cometieran ese ilícito, a que fueran deshonestos. Pero la historia no termina ahí. El tema es que desde que empieza, como es una empresa que cotiza en bolsa, pues las autoridades investigan para determinar quién es el responsable y pues para castigarlo. Entonces, ¿qué sucede? Este señor del área contable y su amante, sobre todo él, deciden, para ayudar con la justicia, supuestamente decir que van a delatar a los verdaderos cerebros de ese desfalco. Y acusan de alguna manera a todos los directivos. Dentro de los directivos, ¿quién está? Pues está Michael Singer. Entonces empieza toda la investigación. Hubo hasta una redada, pues imagínense todo el tema mediático, que llegan a unas oficinas, a unos edificios donde van a confiscar información, computadores, pues para la investigación. Todo eso sale en los medios, con toda la destrucción reputacional que eso genera, con todo el daño que eso genera. Eh, y empieza toda una batalla legal. Michael Singer tiene que contratar abogados, busca abogados reconocidos, prueba varios, pero al final con los que siente más empatía. Su abogado con el que siente más empatía es una historia también fuerte porque empieza a trabajar con él y durante trabajando con Michael Singer al señor le diagnostican un cáncer. Al final pues él podía haber decidido, Michael Singer pues la persona está con una dificultad médica y tendría que dedicarse a sus temas médicos, pero pues sí se concentra y deciden seguir trabajando juntos. Después también cambia de abogado, pero pues por otras condiciones y trabaja con gente con la que se siente a gusto y siente confianza. Mentira, engaño. Un señor con un amante, o sea, haciendo infiel a su pareja, ella haciendo infiel a su pareja, y genera un engaño. Lo involucran. Una persona pues que dice mentiras, normalmente sigue diciendo mentiras. No es tan fácil que cambie, salvo que suceda una cosa muy trágica, muy fuerte en su vida. Y en este proceso legal, que es algo que también Michael dijo, pues, del experimento de rendición lo tengo que aceptar porque aquí aprendo muchas cosas, duró 7 años. Al final, no, pues se demuestra que efectivamente él no tiene nada que ver, ni los directivos, que fue un tema netamente elaborado e impulsado por esta persona que trabajaba en el área contable y financiera y por su amante. O sea, yo creo que aquí la reflexión es esa, miren, meditar, orar, rezar, respirar, estar tranquilos, lo llevan a un estado de concentración. Y en ese estado de concentración uno se da cuenta que uno tiene que decir la verdad, actuar bien, ser respetuoso. Y por más que haya atajos, por más que haya puertas grandes, hay que escoger las angostas y hay que recorrer todo el camino. Y más fuerte aún, no arrastrar personas por nuestras malas decisiones o nuestros malos actos. Entonces, al final todo se sabe, todo eh, lo que es verdad sale a la luz, lo que no, te pasa ese proceso de 7 años de litigios con todo el desgaste que eso genera, pero pues termina aprendiendo. Respecto a su comunidad, empezó con un predio pequeño, no me acuerdo, de ser una fanegada, una hectárea, y al final, digamos, cuando ya termina el libro, de la comunidad y donde vive mucha gente y toda la gente se ayuda, tienen ya más o menos más de 360 hectáreas de terreno. Ahí mismo protegieron ríos, protegieron quebradas, protegieron fauna, protegieron bosques, y lo compraron con las utilidades de hacer las cosas bien. Esa comunidad lo mismo, pues él hizo un templo, lo denomina templo, y es un lugar donde recibe a personas de todas las congregaciones, de todas las creencias, porque pues él es un convencido y lo cual creo que está bien, que uno tiene que ser respetuoso y que uno puede
compartir o hablar con personas que tengan otras creencias diferentes a las nuestras, siempre y cuando sea con respeto. Entonces en ese templo no era un templo consagrado a ninguna religión en particular. Había imágenes y había eh, eh, imágenes y textos y símbolos alegóricos a muchas religiones, y ese es el mensaje: todos podemos compartir, todos nos podemos respetar, y lo importante es que estemos bien y que dentro de esa tranquilidad, esa calma, pues logremos hacer las cosas de una manera mucho más disciplinada. Miren, acepten las cosas que la vida les da, porque la vida les da una situación por algo. Si es una dificultad, ya está la solución misma planteada, y si es una oportunidad, ya está. Y hay otra cosa: dentro de la filosofía del experimento de rendición, la invitación es a vivir en equilibrio. Nosotros somos muy dados a ser eufóricos, ¿no? Hacemos una fiesta, ganamos algo y ya. Entonces celebramos un día, una noche, ingerimos bebidas, comemos en exceso, eh, tenemos comportamientos que no son tan apropiados porque ganamos. Y cuando tenemos una dificultad, entonces lloramos, nos encerramos, nos deprimimos, decimos que el mundo no es lo que esperábamos, que no hay esperanza, no hay fe, es culpa de los demás, todo es malo. Dentro del experimento de rendición, lo que hay que hacer es que cuando tengamos un logro, un éxito, no nos vamos tan arriba. Igual cuando tenemos una dificultad, no nos vamos tan abajo, porque sabemos que el éxito, luego va a haber dificultades. Ya sé, el éxito hace parte de la vida, perfecto, las dificultades hacen parte de la vida. No puedo evitar la muerte de una persona, no puedo evitar eh, eh, que acciones o actitudes o obras de otras personas pues generen unas consecuencias, ¿no? Entonces lo que pasa es que yo tengo que estar en ese equilibrio, dice él, y ese equilibrio se logra con la meditación y con el hacer. El hacer es una cosa increíble, porque digamos alguien dice, no, pero se queda meditando, muy bonito, aquí vive. No, porque después de meditar, como está tan concentrado en lo que está haciendo, se vuelve el mejor, y por eso al ser el mejor, él no estaba percibiendo dinero, pues se volvió millonario, y la empresa que dirigía pues se volvió multimillonaria, y todo el entorno pues es próspero, todo el entorno es próspero. Entonces esto es un mensaje importante, el experimento de rendición. Tengan tranquilidad, tengan paz, hagan cosas, hagan bien, digan la verdad, sean justos, verdad, den, que el amor, nos escucharán muchas veces repitiendo, el amor es dar. O sea, cuando ustedes conozcan a una persona que da, ustedes la conocen y no dan, no se asusten, no piensen, uy, yo no lo voy a recibir porque ¿qué me toca dar a mí a cambio? No, reciban, es algo maravilloso. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de dar algo material, espiritual, filosófico, una palabra, un alimento, un abrazo, una voz de esperanza, denla. Por eso es que es hermoso vivir bajo estas premisas. Muchas gracias a Claudia por estos espacios que estamos compartiendo con ustedes a través de este medio, a través de los videos, a través de los audios, de manera presencial. Gracias a las personas que han participado en estas charlas y las que quedan durante estos días, y que se vuelva un hábito. Si estamos aquí, como por quien doblan las campanas, como escuchan al fondo, si estamos aquí es por algo. Únanse a las redes sociales de Claudia, a su Facebook, a su canal de YouTube. Y me gusta uno de sus lemas que estuvimos compartiendo, que hemos estado compartiendo, es que ella le está preguntando a las personas de su comunidad, de las cuales busca que ella sea su representante, diciendo que estamos dispuestos a dar por nuestra ciudad, por nuestra comunidad. No, yo qué les voy a dar a ustedes, no, que estamos dispuestos a dar. Y ese es un mensaje absolutamente ganador. Inviten a más personas, ustedes, los que ven estos videos, que participan, inviten a otra persona, conozcan a Claudia, denle, denle a Claudia así como ella les está dando a ustedes, y únanse con ella para darle a la comunidad. Únanse al canal de YouTube, al de Facebook,
por WhatsApp, escríbanle al correo de ella y si quieren que hagamos estas actividades con algunos de ustedes, nos avisan con tiempo y con gusto estaremos compartiendo nuestras charlas y nuestras conferencias. Muchas gracias y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.